tarda, germanes i germans, i benvinguts un diumenge més al nostre culte online. Ara ja comença a fer calor i encara que tinguem ganes de sortir i de tornar-nos a trobar, continuem fent els nostres cultes així. Però mantinguem l'esperança que ben aviat ens podrem trobar altre cop tots junts i lluar el Senyor els uns al costat dels altres. Avui tindrem una salutació molt especial del Marcos Lumbreras i seguit la Isa Moraleja farà una lectura. Però abans que res m'agradaria fer una pregària per posar aquest culte a les mans del Senyor. Senyor, gràcies per tot el que ens dones, gràcies perquè un diumenge més podem estar reunits, Senyor, i gràcies perquè tu ets l'únic que té la salvació, Senyor, només pel teu fill, Senyor, podem arribar a tu, i gràcies perquè tu vas enviar-lo, Senyor, per donar-nos la salvació, Senyor, i perquè, Senyor, en moments com aquests compartim el missatge d'esperança, Senyor, en qualsevol ocasió que trobem i veiem l'oportunitat de parlar de tu, Senyor, dona'ns el coratge i la força per fer-ho, Senyor, perquè no ens hem d'avergonyir de tu. I és més, en una situació com aquesta, Senyor, hem de proclamar el teu nom més que mai. Et demano, Senyor, que guardis les persones que ho estan passant malament, que tu siguis la seva força i també que guiïs a totes les persones que han de prendre decisions. En el nom del teu fill estimat Jesús. Amén. Querida Iglesia Primera de Sabadell, estoy muy contento de poder saludaros. También muy agradecido al Señor por cómo os ha ido cuidando, especialmente en estos últimos años, porque a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos no tan buenos, que los ha habido, pues el Señor es fiel. Y el Señor sigue caminando a vuestro lado para ayudaros a seguir creciendo, a seguir madurando. Y en lo personal, en lo que a mí se refiere, pues haberos acompañado en esta última etapa pasada, apoyándoos y sirviéndoos en aquello que considerasteis oportuno, para mí fue todo un privilegio. Gracias, muchas gracias por esa confianza. Y al mismo tiempo es un gozo enorme. De hecho, no tengo palabras para expresar el regalo que el Señor os ha dado a través de la familia pastoral que tenéis. Cómo el Señor os ha bendecido. Una familia con visión, con corazón pastoral, con capacidad de conectar con la cultura y contextualizar el Evangelio. Eso es enormemente relevante. Así que, por favor, cuidadles mucho, mucho. Aprended de ellos y aprended con ellos. Es un camino que hacéis juntos. Son un regalo del Señor a su iglesia en Sabadell. Y tenéis por delante un desafío al que no debéis renunciar. Ser la comunidad de Jesús en Sabadell y en la parte de la ciudad en la que el Señor os ha puesto. Una comunidad que extiende el reino y sus valores, porque los encarna, los vive e impregna a otros e impregna a la sociedad que os envuelve. Y sé que lo sabéis. Para ello el modelo es Jesús. Jesús es la referencia, el Emmanuel, el Dios con nosotros y entre nosotros. Oro para que la Primera de Sabadell esté entre las personas que lo necesitan y la sociedad que os envuelve. Y que esté para traer esperanza, oportunidades de restauración y nueva vida. Que el Señor os bendiga mucho. Os quiero, os aprecio, oro por vosotros y espero que el Señor os guarde y obre en vosotros y por medio de vosotros. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. La teva paraula fa llum als meus passos, és la claror que m'il·lumina el camí. Ho he jurat i ho mantinc, guardaré els teus justos decrets. Són grans les penes que sofreixo, Senyor. Fes que visqui com havies promès. Accepta, Senyor, l'ofrena que et prometo i fes que aprengui els teus designis. La meva vida està sempre en perill, però no oblido mai la teva llei. M'ha emparat una trampa als injustos, però jo no em desvio dels teus preceptes. Tindré sempre per herència el teu pacte, és l'alegria del meu cor. Compliré d'acord els teus decrets del tot i per sempre. Doncs bé, tot i que cadascú està a casa seva, seguim sent comunitat, així que ara passarem als moments comunitaris.
A vegades penso que quan parlem de motius de pregària és com que ens posem tristos de que n'hi hagi molts, però sempre crec que el positiu és que som una comunitat unida que ens agrada pregar els uns pels altres. Així que sempre és bo que estiguem tan units que siguem capaços de compartir el que ens està passant, el que ens preocupa i també les nostres alegries. Així que us convido a que mireu el fulletó aquesta setmana i pregueu pels motius de pregària que hi ha. Dient això, també m'agradaria convidar-vos els dimecres a les 8 a les reunions de pregària per Zoom. Són uns moments molt bonics, jo quan puc anar-hi intento estar i la veritat és que crec que és un moment de comunitat molt bonic. Després, també que sapigueu que el concurs de l'escola dominical continua i que, parlant de l'escola dominical, el dia 19 de juliol a les 11:30 per Zoom també es farà escola dominical. Així que esteu tots convidats a aquests moments de comunitat que la veritat és que a mi sempre m'animen moltíssim i espero que a vosaltres també. Ara mateix passarem a la lloança. Espero que gaudiu molt i que lloem el Senyor tots junts, tot i estar separats. Que la misericòrdia del Senyor no s'ha acabat, ni s'ha esgotat la seva bondat. La renoves cada matí, és gran la seva fidelitat. El Senyor és la meva heretat, em diu l'ànima, per això confiaré en ell. Mos
Sí, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo a través del canal de YouTube de la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Sabadell para celebrar este culto de domingo por la tarde. Muchas gracias por acompañarnos en esta celebración y a continuación vamos a leer un texto que está en Romanos capítulo 8 y a partir de ese texto vamos a hacer una reflexión que nos hemos puesto por título El Espíritu de la Vida. El texto se encuentra en Romanos 8, de los versículos 1 al 11, y es un texto muy conocido por los creyentes, es un texto muy leído, pero también pienso que es un texto que a veces cuando leemos ese texto, cuando nos acercamos a ese texto, nos acercamos con unas gafas que pienso que no son las adecuadas. Así que antes de leer el texto, permite que te explique acerca de cuáles gafas vamos a utilizar para leerlo. Mira, creo que muchas veces cuando leemos Romanos 8, las gafas que nos ponemos son las gafas del pensamiento de Platón. Platón fue un filósofo ateniense que vivió en el siglo VI antes de Cristo y entre otras cosas Platón proponía que había una diferencia sustancial, una diferencia abismal entre el cuerpo, la materia y el alma, lo inmaterial. Y Platón decía que el cuerpo era malo y que el alma era buena. Y muchas veces los creyentes, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos ponemos las gafas de Platón y pensamos que siempre que en el Nuevo Testamento se habla de cuerpo o de materia es como algo malo y siempre que se habla de espíritu, de algo inmaterial, es algo bueno. Y a veces, como os he dicho, cuando leemos el Nuevo Testamento nos ponemos las gafas de Platón. Pero pienso que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo Romanos capítulo 8, no lo está haciendo con la perspectiva platónica, sino con el pensamiento judío de la época. Así que me gustaría invitarte en esta tarde a hacer esto, a quitarte las gafas de Platón y ponerte las gafas del pensamiento judío del siglo I, para ver si de esa manera podemos entender qué está diciendo Pablo en Romanos capítulo 8 y bajo este título que le hemos puesto a la reflexión de esta tarde, el espíritu de vida, intentar entender ese texto e intentar aplicarlo a nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo con esta invitación? Pues adelante, me gustaría proponerte que con las gafas del pensamiento de Pablo y no del pensamiento de Platón, leamos Romanos capítulo 8 versículos del 1 al 11. Dice el texto lo siguiente. Dice Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí está el tema. Como el texto habla de carne y de espíritu, muchos piensan, esa es la idea platónica de que la carne es mala y el espíritu es bueno. Sigue diciendo el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Sigue diciendo el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y otra vez, Pablo utiliza ese estribillo, conforme a la carne, conforme al Espíritu, y como os he dicho muchas veces, intentamos hacer una diferenciación extrema entre esos dos conceptos, carne y espíritu, asignándole valores a la carne mala y al espíritu bueno. Pero como os he dicho, esto es pensamiento platónico, esto no es tanto pensamiento de Pablo. Sigue diciendo el versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice el apóstol Pablo. Sigue diciendo el versículo 9, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Versículo 10, ya vamos llegando al final del texto, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y termina con el siguiente versículo, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Pienso
que para entender este texto, para poder sacarle una aplicación significativa para nuestras vidas, para que la palabra de Dios sea provechosa para nosotros, tenemos que entender primero cuál es el centro de interés de este texto, de este pasaje que hemos leído. Pienso que el centro de interés o el hilo conductor de este pasaje es justamente esta frase que se encuentra al final del versículo 1 o en el versículo 4, que dice que los creyentes no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero es interesante esta frase, porque en castellano dice no andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu. Y si os dais cuenta, en castellano y en catalán también, cuando se traduce esta frase del original en el griego del Nuevo Testamento, cuando se traduce, se tiene que poner el artículo definido porque no sonaría del todo bien. Sin embargo, en el idioma original no tiene artículo. Así que cuando Pablo está hablando de carne y de espíritu, no está hablando de la carne ni del espíritu, sino que está hablando de carne y espíritu. Carne y espíritu. Y eso será importante, sobre todo por algo que comentamos hace unas semanas. Si os acordáis, cuando hablamos hace unas semanas de Romanos 6:14, hablábamos de ley y gracia y explicábamos que también el original en griego, ley y gracia, no tenían artículo definido, con lo cual no estaba hablando exactamente de la ley ni de la gracia. Si os acordáis, en aquella ocasión explicamos que se está hablando del ámbito de la ley, de lo legal, y el ámbito de la gracia, de la bondad de Dios, del regalo de Dios. Pues algo parecido hace Pablo en este texto, es decir, 2 capítulos después de Romanos 6, Romanos 8, hace exactamente lo mismo. Pablo nos va a hablar de 2 grandes ideas fundamentales que en la vida del cristiano se contraponen, que es carne y espíritu, pero no la carne o el espíritu, sino carne y espíritu. Es decir, que la frase, más o menos, vendría a decir lo siguiente, que los que creemos en Jesús, los que seguimos a Jesús, los que nos hemos dejado impactar por el mensaje de salvación de Dios a través de la obra redentora de Cristo Jesús, ya no andamos en carne, sino en espíritu. ¿Verdad que suena un poquito raro, no? Traducirlo de esta manera. No andamos en carne, sino en espíritu. ¿Qué es exactamente lo que quiere decir? Mirad, cuando Pablo habla de carne, aquí, y carne sin espíritu, cuando dice en carne, no se refiere al cuerpo humano. En carne se refiere a la realidad de muerte y condenación en el que viven los seres humanos. No necesariamente el cuerpo humano, sino el ámbito, la realidad de muerte y condenación. Y cuando Pablo habla de espíritu, no del espíritu, sino de espíritu, nos está hablando también de algo similar. Está hablando de la realidad de vida y de salvación que los creyentes tenemos, o donde los creyentes nos podemos mover gracias a la obra redentora de Cristo Jesús. Es algo así como un itinerario. Antes de ser cristianos, antes de conocer a Dios, antes de dejarnos impactar por el mensaje de salvación en Cristo Jesús, los seres humanos vivíamos en el contexto de condenación y de muerte, en la realidad de condenación y de muerte. Una vez que hemos sido impactados por el mensaje de salvación en Cristo Jesús, hemos sufrido una transformación, nos hemos cambiado de destino, hemos dejado de vivir en el contexto de condenación y muerte y ahora vivimos en un contexto de vida y salvación. Al contexto de condenación y muerte Pablo le llama carne, no la carne, sino carne, realidad carne. Y al contexto de salvación y de vida, Pablo le llama espíritu, es decir, realidad espiritual, realidad del espíritu. Vivir según la carne, para Pablo, es actuar bajo unos criterios absolutamente contrarios a la voluntad de Dios. Y todos conocemos cuáles son esos criterios, porque en algún momento u otro de nuestra vida, todos hemos vivido en ese momento, todos hemos vivido en el contexto contrario a la voluntad de Dios. Y muchas veces Pablo habla de eso, Pablo habla del egoísmo que es innato a la realidad humana. Pablo habla, por ejemplo, de la violencia. El Nuevo Testamento insiste mucho en la violencia que es innata a la realidad humana. Y también podemos mencionar, por ejemplo, el odio o el rencor de los seres humanos entre sí. Todas esas realidades, todas esas acciones que comete el ser humano tienen como consecuencia la muerte. Por eso en Romanos capítulo 8 se nos explica, se nos habla de eso, que las consecuencias de vivir en carne, las consecuencias de vivir en ese contexto
de egoísmo, ese contexto de falta de paz, falta de amor, falta de empatía, al final las consecuencias de vivir en esa realidad es la muerte. Eso nos dice Romanos capítulo 8. Y como os he dicho hace un momento, todas las personas sabemos esto y tenemos experiencia en esto, porque en algún momento u otro de nuestra vida hemos estado en contexto de carne, según las palabras de Pablo, o en ese ámbito de condenación y de muerte, que es exactamente lo que nos quiere explicar el apóstol con esos términos. Pablo utiliza esos términos para explicarnos justamente esto. No se está hablando necesariamente o simplemente del cuerpo físico de los seres humanos, sino de ese contexto de condenación y de muerte, y que ese contexto de condenación y de muerte normalmente está habitado, normalmente está lleno de egoísmo, de violencia, de rencor, de todas aquellas cosas que si el ser humano no se limita, de todas aquellas cosas que el ser humano si no las para en seco, al final conducen a la muerte de las personas. Aunque las personas viven realidades de muerte. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sin embargo, no es lo único que dice, fijaros, también nos habla de espíritu, nos habla de la realidad del espíritu. ¿Y qué es vivir según el espíritu para Pablo? ¿Qué es vivir según el espíritu según Romanos capítulo 8? Mira, en la perspectiva bíblica, y es una idea que me encanta porque nos llena de esperanza y siempre que tengo oportunidad me gusta compartir esta idea. Mirad, en la perspectiva bíblica, el espíritu es aquel que engendra vida. Si empezamos a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la historia de la salvación, en toda la historia de la redención, en todo el hilo conceptual en el que Dios, a través de la historia de la humanidad, está hablándonos como Dios quiere salvar a la humanidad, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el último versículo del libro de Apocalipsis, nos dice que el espíritu, la realidad del espíritu, es una realidad que engendra vida. Por ejemplo, Génesis 1.1. ¿Os acordáis qué dice? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, cuando Dios crea la realidad, ¿quién está allí presente? El Espíritu. Y más adelante, cuando también en el Génesis explica cómo Dios crea al ser humano, crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, nos explica, ¿no?, que Dios creó al hombre de la tierra, y en ese sentido hay una relación muy estrecha entre hombre y tierra, y deberíamos entender esto, pero otro día hablaremos y explicaremos esto. Pero cuando Dios creó al hombre de la tierra, dice que el hombre estaba inerte, tumbado en la tierra, y entonces no fue hasta que Dios sopló el aliento de vida en el hombre, cuando el hombre despertó, y entonces fue un ser viviente. Y así a lo largo de toda la Biblia, siempre que se habla del Espíritu de Dios, se habla del Espíritu de Dios como aquel que engendra vida, que produce vida, que vivifica. También en el Nuevo Testamento, cuando se nos habla, por ejemplo, de cómo iba a nacer Jesús, se nos dice que el Espíritu de Dios iba a cubrir a la Virgen María, y que de esa manera el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Así que el Espíritu Santo también estuvo allí en la formación de la vida humana del Señor, en la vida humana del Verbo, del Logos eterno que se llama Jesús de Nazaret. Y después de que Jesús completa su obra redentora, la Biblia también dice que los creyentes que creemos en Jesús, que depositamos nuestra confianza en Jesús, entonces venimos a estar vivos gracias a la acción del Espíritu de Dios. Así que a lo largo de toda la Biblia tenemos clara esta perspectiva, que el Espíritu es aquel que engendra vida. Mientras la realidad de carne, según lo que nos dice Romanos capítulo 8, es una realidad de condenación y de muerte, condenación y muerte. La realidad espíritu, la realidad del Espíritu, es una realidad de vida, salvación y esperanza. Y lo interesante de esto es cómo cambia por completo la perspectiva, la realidad y las expectativas de los seres humanos cuando cambian de una realidad de condenación y muerte a una realidad de vida. Por ejemplo, del egoísmo pasamos a la solidaridad. Ya no pensamos solo en nosotros,
sino también pensamos en los demás, en ayudar a los demás, en bendecir a los demás, en que nuestra forma de vida, nuestra actuación, nuestras decisiones en la vida, las cosas que hacemos y dejamos de hacer, no solamente sean para nuestro disfrute o para nuestro beneficio, sino también para ayudar y bendecir la vida de los demás. Pasamos del egoísmo a la solidaridad. Otro cambio por completo de esa realidad de muerte a una realidad de vida y salvación es en cuanto a la violencia, ¿no? Hablábamos de la violencia, que la violencia es innata a la realidad de condenación, a la realidad antigua que pueden vivir los seres humanos, ¿no? Y una vez que tú experimentas la salvación en Cristo, cambias esa realidad de violencia por una realidad de paz. Por eso dice también el Evangelio de Mateo que a los hijos de Dios se les llama pacificadores, aquellos que apuestan por la paz, aquellos que luchan por la paz, aquellos cuya forma de vida está caracterizada por apostar, luchar y trabajar para que haya paz entre los seres humanos. Un creyente, una persona que está lleno del Espíritu de Dios, en lugar de una vida de violencia, tiene una vida de paz. Allí donde hay violencia no está el Espíritu de Dios, pero allí donde las personas se comprometen con la paz, con la reconciliación, se comprometen con devolver la armonía a las relaciones humanas, allí habita el Espíritu de Dios. Y en último término hablábamos también del odio y del rencor. El odio y el rencor son características de las personas que no tienen a Dios. Las personas que no tienen a Dios se odian a sí mismos y odian también a las demás personas. No están contentas consigo mismo y ni están contentos con los demás, ¿no? Y esto es vivir según la carne, según Pablo, ¿no? El odio hacia mí y el odio hacia los demás. Pero vivir según el Espíritu es transformar la realidad de odio en una realidad de amor. Y entonces dejas de odiar a los demás y cambias ese odio por amor. Amor a Dios, amor a nosotros mismos y amor también a las demás personas, aunque esas personas sean diferentes, aunque esas personas sean indiferentes a nuestro mensaje. Teniendo en cuenta esta perspectiva, que ya no estamos hablando simplemente de carne y espíritu como cuerpo físico o como lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Como si fuesen dos realidades absolutas y antagónicas, carne por un lado y espíritu por otro, sino más bien de ámbitos de existencia, vivir según la carne y vivir según el espíritu, teniendo en cuenta esta realidad, teniendo en cuenta esta perspectiva. Entonces ahora me gustaría invitarte a leer el versículo 11 de Romanos 8. Y creo que cuando tenemos en cuenta esta perspectiva, estas gafas diferentes, entonces podemos entender qué dice Romanos 8:11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Por su espíritu que está en vosotros. Esto viene a decir que la fe cristiana es una fe que apuesta inexorablemente por la vida y por la dignidad de los seres humanos. La fe cristiana es una fe que apuesta por la vida y por la dignidad de los seres humanos en cualquier circunstancia, en cualquier presupuesto. Siempre apostamos por la vida y por la dignidad. Si esto es verdad, y pensamos que es verdad, entonces los creyentes también estamos y estaremos siempre comprometidos con la vida y con la dignidad de los seres humanos. Una forma en la que nosotros hoy día podemos expresar nuestra fe de forma práctica, de forma elocuente, que podemos expresar nuestra fe de manera que los demás puedan ver claramente lo que creemos, es vivir en el contexto del Espíritu. Es decir, apostando por la vida, apostando por la dignidad. Que realmente esa sea nuestra predicación, que sea la manera en la que le expliquemos a los demás en qué creemos, si apostamos realmente por la vida, si dejamos atrás las realidades de condenación y de muerte como el egoísmo, la violencia o el rencor y abrazamos realidades de vida y esperanza como la solidaridad, la paz y el amor. Que el Señor los bendiga y ojalá que durante esta semana
tengamos muchas oportunidades de predicar con nuestro ejemplo a aquellas personas que aún viven en realidades de muerte, y que a través de la solidaridad, de la paz y del amor podamos compartir con los demás esa realidad de vida, esa realidad espiritual en la cual vivimos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener estas oportunidades durante esta próxima semana, hasta el domingo que viene, que volvamos a encontrarnos. Pero antes de irnos, por favor, quédate unos minutitos más con nosotros, porque ahora viene la coral Aleluya de la iglesia y queremos compartir una última alabanza junto a ti. Muchas gracias, hasta el domingo. Segundo domingo de mes, ahora toca partimiento del pan. Vamos a partir el pan como recuerdo al resucitado. Vamos a partir el pan bajo la tradición que nos dejaron los apóstoles también. Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios explica que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, cuando se reúne a partir el pan, se reúne recordando lo que Jesús hizo en la última cena, que Jesús dijo que entregaba su cuerpo en beneficio nuestro y que derramaba su sangre para sanidad nuestra. Y Pablo termina diciendo, y cada vez que hacemos esto, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así que, como cada segundo domingo de mes, ahora vamos a tener la oportunidad de compartir entre todos como comunidad, como iglesia, como asamblea, este acto solemne de recordatorio de la muerte de Jesús y también de predicación de la posibilidad de vida que tenemos en Cristo Jesús. Hoy vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a dar gracias por el pan y por el vino con una sola oración de acción de gracias. Y acto seguido, después de dar gracias, vamos a tomar la copa, vamos a comer el pan, y luego vamos a beber de la copa todos juntos, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer eso y de esa manera vamos a tener este momento de celebración, de este momento en el que recordamos la salvación que tenemos gracias a la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, su muerte, sepultura, su resurrección y posteriormente también el hecho de que Él envió su Espíritu para que acompañase a la iglesia y para que fuese esa fuerza vivificadora de la comunidad de la iglesia. Y gracias a que tenemos al Espíritu, hoy en día podemos celebrar un acto como este, como el partimiento del pan, pero sobre todo gracias a que tenemos el Espíritu, la iglesia puede ser un agente de vida y una fuente de vida para predicar el Evangelio y para transformar las realidades de las personas que nos rodean. Así que
con esta perspectiva, en esta tarde celebramos el pan y el vino, recordamos la muerte del Señor, anunciamos que gracias a esa muerte tenemos salvación y que cualquier persona que cree en Jesús también puede tener la misma salvación. Así que con esto vamos a celebrar la Santa Cena en esta tarde. Así que acompañadme a dar gracias. Señor, en esta tarde no podemos hacer otra cosa que dejar al descubierto nuestros corazones, siendo conscientes de todos los beneficios que tú nos has dado, siendo conscientes de que nos has salvado, de que nos has transformado y siendo conscientes que cada día nos haces estar más vivos y más cerca de ti y de la imagen de tu Hijo Jesucristo. Así que en este momento solo podemos hacer una cosa y es darte las gracias, Señor. Darte profundas gracias por todo lo que tú has hecho en nuestro beneficio y en nuestro favor. Y así que en este momento en el que compartimos el pan y el vino, también empleamos estos símbolos para acordarnos de lo que tú hiciste y para seguir celebrando y dándote las gracias. En tu nombre. Amén. Muy bien, como hemos dicho, vamos a comer primero el pan. Gracias, Señor. Y acto seguido vamos a tomar también de la copa. Gracias, Señor. Gracias también por acompañarnos en esta celebración de la Santa Cena en esta tarde. Y como hemos dicho, nos vemos el próximo domingo.